Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Buenas tardes, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. Les damos nuestra más cordial bienvenida y el día de hoy es una fecha especial. Estamos ya en vísperas de cerrar el año 2025 y todos nos preguntamos cómo nos ha ido, nos alegramos, en algunos casos nos lamentamos y también hacemos planes para el 2026. Y frente a esto, ¿qué pasa con nuestro estado de ánimo, nuestras condiciones, ¿no? Nuestro bienestar, nuestra alegría, nuestra pena, nuestro dolor. ¿Qué pasa con la valoración que tenemos de las cosas y de nosotros mismos? Autoestima y balance de fin de año es el tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy con el doctor Gary Donadío, médico, psicoterapeuta, experto en cuestiones de autoestima, de valoración, conflictos de personas o entre personas, conflictos que tenemos nosotros como personas también. Gary, bienvenido una vez más a tu programa Coalición Senior. Cuéntanos, por favor, de qué manera nuestros niveles de autoestima, que son variados, contribuyen a una mirada objetiva de lo que ha sido un balance objetivo y real de lo que ha sido en nuestra vida este año 2025. Te escuchamos. Primeramente, muy buenas tardes, estimado Oscar, y saludar también a tus oyentes y con muchas ganas de hacer las reflexiones del caso. Creo que es muy importante cómo es que uno aborda lo vivido, ¿no? Y eso significa que primero tiene que haber una actitud abierta y honesta, donde tiene que haber un equilibrio entre la autocrítica y, digamos, el balance, ¿no? De tal manera que a veces las personas, cuando analizan lo vivido, se autocritican en exceso, ¿no? Y quizás eso tenga que ver con un nivel de baja autoestima, ¿no? Y sin embargo también hay otras personas que no abordan de una manera autocrítica lo vivido, y allí también hay, digamos, problemas, ¿no? Porque la idea es enfrentar esta evaluación de lo vivido de una manera tranquila, ¿no? Mirándose a sí mismo con benevolencia, pero sin, diríamos, intolerancia, ¿no? La idea es, para poder tener lecciones aprendidas, debemos evaluar cómo fue nuestro año, qué objetivos nos planteamos, qué pasó, cómo evaluamos por qué nos salieron las cosas que nos habíamos planteado, ¿no? ¿Qué metas nos hemos planteado que no salieron y por qué, ¿no? Eso, ¿para qué nos sirve? Para justamente plantearnos las metas del próximo año, ¿no? Correcto. Gary, tú has mencionado algo sumamente importante y nos gustaría que desarrolles un poco más la idea para refrescar el concepto de la autoestima, ¿no? Porque
Señalabas tú que a veces uno tiene una autoestima débil o debilitada y va a ver más lo negativo que lo positivo. No va a tener la suficiente objetividad necesaria para hacer una evaluación sincera, consciente, ¿no? Honesta con uno mismo, que es lo que permite mirar al futuro, digamos, también de una manera esperanzadora. ¿Cómo así podríamos definir la autoestima? ¿Cómo así podemos identificar que la tenemos baja? ¿Y cómo podríamos hacer para fortalecerla, sobre todo en el momento de la evaluación, en estos momentos de fin de año? Mira, este concepto de la autoestima tiene que ver con la historia familiar que uno tiene desde niño. Cómo es que, digamos, nuestros padres han logrado que nosotros tuviéramos esa confianza en nosotros, ¿no? Para abordar la vida. A veces padres muy severos, ¿no? O padres sobreprotectores no permiten el desarrollo de una adecuada autoestima, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, o sea, es algo histórico, pero no quiere decir que ya si tuviste unos padres que no te lograron generar las condiciones para esa autoestima, ya no la vas a poder tener, no, porque junto el trabajo que tiene que ver en ir mirando las cosas que te pasan y a veces efectivamente cuando esto es muy serio habrá que digamos, buscar una ayuda terapéutica que te permita centrarte, ¿no? Ahora en el mundo moderno hay bastante problema también con la autoestima porque a los hijos se les permite de todo, ¿no? Y entonces se convierten en pequeños dioses, que se sienten dueños del mundo y con derecho a todo, ¿no? Entonces se genera allí también un problema para vivir la vida, ¿no? Entonces, sí, yo llamo la atención de que en este mundo moderno, donde quizás no hay mucho tiempo de los padres para estar con los hijos por la necesidad del trabajo, los niños que necesitan el tiempo de sus padres, que es lo fundamental para ellos antes que regalos, para irse formando, ¿no? Correcto. Ahora, allí también una madre sobreprotectora, ¿no? Produce, digamos, condiciones adversas en su hijo, ¿no? Correcto. De problema de autoestima. Jenny, por lo que tú señalas, la autoestima no es una cosa horizontal, pareja, inamovible. Más bien nos estás mostrando que es algo que varía, ¿no? Es algo que tiene unos momentos de bajada, digamos, de caída y otros de liberación o superación, alta autoestima o sobrevaloración. Nosotros hemos hablado que esto se construye desde la infancia, la primera infancia, y se va fortaleciendo en el transcurso de la vida. Pero ¿qué ocurre con las personas mayores? ¿No? ¿Qué ocurre con las personas mayores? Como sabes, este programa va dirigido principalmente a identificar, ¿no?, la adultez mayor, la vejez, solo como una etapa más de nuestra vida. No es la etapa de las grandes carencias, de las grandes pérdidas. Sin embargo, las miradas estereotipadas, ¿no?, el edadismo, hacen referencia, ¿no?, que en la vejez es la etapa de las pérdidas. Nos hacen pensar, creer y a veces asimilar y tomarlo como cierto, de que nada se puede conseguir, nuevo se puede hacer, no se pueden tener nuevos empleos, aprender nuevos oficios, tener una nueva pareja sentimental, iniciar una relación amorosa, practicar un deporte. Cuéntanos de qué manera, ¿no?, la historia de la trayectoria de la persona hasta llegar a ser una persona adulta mayor, una persona mayor, en cuanto a autoestima, puede fortalecerse,
puede recuperarse, puede mantenerse para no detenernos solamente en las cuestiones adversas y poder reconocer que durante nuestro ciclo de vida, durante toda nuestra trayectoria de vida, hemos tenido buenos momentos y también de los otros. Y lo importante que es valorar, ¿no? Atesorar los buenos momentos porque son, ¿no? Según hemos conversado en otras oportunidades, lo que fortalece precisamente nuestros niveles de autoestima. ¿Qué nos comentas al respecto, por favor, Gary? Mira, allí es interesante decir lo siguiente, sobre todo mirando la etapa justo, ¿no?, de las personas mayores, cuando te dicen, dale, ¿cómo se dice? Dale vida a tus años, no años a tu vida, ¿no? Mucha gente piensa que ya no es posible cumplir sus sueños ni anhelar, digamos, logros posibles por las circunstancias mismas que las sociedades maltratan a sus personas adultas mayores, ¿no? Pero, como te decía, allí es donde tiene que haber en la persona una mirada hacia cuál es su propósito para vivir. Si no hay propósito, la vida se convierte en un vacío, ¿no? No hay una guía para poder transitar de una forma positiva y animada la vida, ¿no? Entonces, hay que aprender a construirse en soledad también, que ese es uno de los problemas, digamos, en la tercera edad, donde hay mucha soledad. Y si tú vives la soledad como un infierno, tu vida pues se convierte en un calvario. Pero si tú, digamos, la soledad, digamos, la trabajas para mirar adentro, para cómo cada día te conviertes en mejor persona, cómo entregas tu vida al servicio de las personas que te rodean, etcétera, etcétera, ¿no? Eso muestra, te permite que tú tengas, ¿no? En la medida que tienes un propósito, tienes intereses, tienes objetivos, caminas, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Ahora es bien interesante lo que tú nos señalas, ¿no? Y a veces uno generaliza en diferentes etapas de la vida, y dice, bueno, ¿y cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Y uno lo primero que responde, yo quiero ser feliz, ¿no? Y ya, bueno, claro, eso dice bastante, pero a la vez no dice nada, ¿no? Porque seguramente tú vas a darnos algunos detalles de esto, es que habría que conceptualizar esa felicidad, esa expresión, y darle etapas o estadios y ver en el transcurso de un año qué me hizo feliz o cómo así logré esa felicidad. Es esta una buena posibilidad, digamos, de tener en los 12 meses del año como fechas, ¿no? De aquí, en el verano voy a conseguir tal cosa, en el otoño lo otro, ¿no? O este primer mes, o esta primera semana conversaré con tales personas, o visitaré a tales amigos, o veré este trabajo, en fin. Eso contribuye, digamos, a tener pasos concretos que permitan evaluar, medir el nivel de avance que tenga en relación a mi propósito de vida. Si tú lo dices bien, si es que uno, digamos, todos los deseos, los anhelos que tiene, no les pones metas, fechas, estos no tienes forma de medir si avanzas o no en conseguirlo, ¿no? Entonces, estas sociedades sufren mucho de buenos deseos que no se concretizan, ¿no? Por eso que yo muchas veces digo, vamos te deseo que nuestro creador
¿no? Te permita encontrar momentos de felicidad realizando tus más anhelados sueños, ¿no? Si uno no sueña, no tiene expectativas, ¿no? Y vive la vida en una rutina, ¿no? Casi sin sentido, pasan pues todos estos problemas, ¿no? Entonces, parece mentira cómo la relación, ¿no?, de amistad con muchas personas, donde hay un ir y venir, ¿no?, en los sentimientos, fortalece nuestra autoestima, ¿no? En la medida que nos sentimos queridos, queremos, hay un flujo de relaciones humanas, ¿no? Hay, Este, hay por, una, hay una expresión que tú acabas de señalar, sobre la cual te agradecería pudieras profundizar, ¿no? La expresión soñar, hay que soñar. Y te explico por qué. Porque en muchos casos, en aspectos laborales, familiares, ¿no? Cuando se están haciendo proyecciones, planes justamente de vida a futuro, sin fijar fechas, sino una gran ideario nada más, y comienza uno a expresar, quiero esto, habría que hacer lo otro. No hay grupo familiar o laboral o amical en que se escuche la voz que diga, lo que pasa es que tú eres un soñador o eres una soñadora, ¿no? Hay que pisar tierra, hay que fijarse en lo que se puede hacer. ¿Hasta qué punto esto es, digamos, importante, necesario, o es algo que debe fluctuar también, ¿no? Porque definitivamente si uno no tiene grandes sueños o grandes aspiraciones, incluso de cosas aparentemente imposibles, el techo que se pone es como muy bajito, ¿no? Uno puede soñar acá y llega a la mitad, ya ha avanzado bastante. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es, recomendarías tú al respecto? mira, eso es muy común cuando, digamos, uno a veces se plantea metas muy bajas o metas muy altas, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que mirar y hacer pues introspección y darle un equilibrio a lo que nos planteamos, porque muchas veces, si es que digamos, nuestro sueño, nuestra meta es muy alta, va a ser muy difícil que la cumplamos y ahí vienen ¿no?, las Ah, frustraciones. Y ahora, este, la idea es que seamos cada vez más conscientes de nuestras fuerzas, nuestras limitaciones, para plantearnos objetivos que tengan, digamos, la realidad de lo que somos esté puesta en ellos, ¿no? De tal manera que siempre hay un anhelo de ser mejor o de, ¿no?, de triunfar mejor, pero no podemos sobrevalorar lo que somos, ni ya, tampoco disminuirnos. No lo voy a ya, poder lograr tampoco, ¿no? Por eso el arte de vivir es el equilibrio, ya. Bien, ¿no? interesante lo que señalas y me recuerdas a uno de los pasajes del Principito, ¿no? Esta novela del francés Saint-Exupéry, cuando el Principito llega a un planeta muy pequeño y hay solamente un personaje que es el rey, que dice que ordena todo y que todo lo dispone, que decide en qué momento aparece el sol y en qué momento se oculta o aparece la luna. Y el Principito le dice, bueno, que aparezca de una vez. Y el rey le dice que no se pueden dar órdenes así nomás, que tienen que esperarse el momento oportuno para dar las órdenes, ¿no? Que no se pueden dar, además dice, órdenes que no se pueden cumplir, pero sin embargo, en relación a los sueños y a las aspiraciones, habría que considerar los plazos, ¿no? Los plazos, porque nuestra aspiración puede ser el fortalecimiento de la democracia,
la participación, ¿no?, integral de las personas mayores. Claro, pero eso es un proceso y los procesos toman tiempo porque de acuerdo a la planificación estratégica y ese tipo de conceptos, las oportunidades, las amenazas, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, como es este conjunto que se dan en la vida diaria, permiten que haya un momento de avance. Tal vez eh, sea necesario, no sé qué te parece a ti, Gary, que los sueños sean considerados eso, como profundas aspiraciones, altas aspiraciones, que no tienen por qué conseguirse hoy mismo ni este año, sino que tal vez este año daré 2 o 3 pasos en relación a ese sueño. Pienso que de esa manera podríamos tener una mirada, digamos, más positiva de la vida y no cortar, digamos, los sueños, las aspiraciones, no solamente de los jóvenes, sino de las personas mayores que realmente queremos un mundo diferente. Mira tú cuántas décadas, ¿no? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, reporta que América Latina es la región más inequitativa, más desigual del planeta. Y todo el mundo lo señala como casi como algo natural y seguramente se hacen esfuerzos para que esto cambie. Sin embargo, más de 5 décadas, es decir, más de 50 años y no ha cambiado. Y la pregunta sería, capaz es un sueño muy alto, capaz es una ilusión, no debería tener esa aspiración. Pienso que sí, pero pienso a la vez que tendríamos que fijarnos pequeños pasos para hacer realidad en un momento determinado ese gran sueño que es la equidad, que no es ser que todos seamos iguales, sino que cada uno tenga de acuerdo a las diferencias precisamente. Bien, te escucho, Gary. Mira, dices algo muy valioso, justo en una época en la que estamos en nuestro país con una situación muy crítica en todo orden de cosas, ¿no? Y efectivamente, eh, esta situación que está pasando influye negativamente en el ánimo de las personas, de todos los seres humanos que vivimos en este país, porque nos hace precarizar nuestro futuro, nuestra mirada de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que justamente lo dices tú, tenemos, y eso nos corresponde a todos, ¿no? Tener, luchar por un ideal de una sociedad donde existan ciudadanos, donde puedas tú tener derechos, ¿no? Así que te permitan ser cada día mejor persona, ¿no? Sí, y es una oportunidad para nosotros de ir afianzando, digamos, una propuesta que permita que todas estas situaciones de inequidad y de frustración social que tenemos sea, digamos, por lo menos planteada para ser transformada por, digamos, un gobierno que tenga esa mirada, ¿no? 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 Bueno, sí, al respecto, seguramente de una manera muy, casi indirecta estamos entrando al proceso electoral que vamos a vivir el próximo año, ¿no? Así es. Y lo importante es que la audiencia y que nosotros como ciudadanos seamos conscientes de que no se trata solamente de quién gobierna, o sea, quién administra los recursos o las pautas que se den, sino de nuestro propio rol como ciudadanos Así y es. que reconozcamos en primer término que tenemos derechos. Y el primer derecho que tenemos es el derecho a tener derechos. Y los derechos son exigibles. Esto quiere decir de que no son favores que nos da un tercero, una autoridad, o como se dice, ¿no? Un señor regidor, un señor alcalde, un señor ministro, un señor presidente o una señora presidente. No,
son responsabilidades de las autoridades. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, la libertad de hacer todo aquello que no esté prohibido. Y las autoridades de todos los rangos están obligadas a hacer todo aquello que la ley les mande y no pueden hacer otra cosa. Por lo tanto, los servicios públicos, la calidad de la luz, del agua, de la comida, en fin, son parte de esas responsabilidades y por lo tanto tienen que ser no solo de buena, sino de óptima calidad. Te escucho, Gary. Sí, mira, lo que dice, hay que tener en mira que todos somos necesarios para sacar a nuestro país de la situación de crisis en la que se encuentra. Todos. No es ni digamos partidos de derecha ni partidos de izquierda. Todos estamos obligados a poner nuestra cuota digamos, de esfuerzo en fortalecer las instituciones, fortalecer ¿no? la democracia. Todos, ¿no? Eso, digamos, nos legitima para poder exigir derechos, ¿no? Que nosotros no damos como pedimos, ¿no? Correcto. Eso es importante. Ahora sí, ya estamos llegando casi al final de la conversación del día de hoy, este programa sobre autoestima y balance de fin de año. Jenny, la autoestima, decíamos, no era una línea recta, claro, es una cuestión que se construye desde la infancia. La mayoría de la audiencia no está en esa etapa de la vida, sino está en la adultez y adultez mayor. ¿Cómo así podemos no reconstruir nuestra autoestima, fortalecerla, mejorarla cada año? Tomando nota de las cosas buenas que hacemos, de los buenos resultados que logramos, teniendo en cuenta, digamos, las relaciones que tenemos, practicando algún deporte, ¿cómo así puedo mejorar mi nivel de autoestima? Yo creo que alguna vez te lo planteaba, esto de la autoestima está muy ligada al propósito de la vida, ¿no? Personas que no tienen un propósito, no sienten para qué están aquí, ¿no? ¿Cuál es su rol en la vida? Difícilmente miran la vida con autoestima, ¿no? Sino se dejan vivir en automático, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales, por ejemplo, la Madre Teresa tiene un pensamiento bellísimo para mí que dice, uno viene a la vida a servir. Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Es bellísimo eso. Y servir no quiere decir, no, es tener la capacidad de la empatía, de la solidaridad humana, ¿no? No solo te miras a ti mismo, sino que fortaleciéndote logras conjuntamente con los seres que te rodean, ¿no? Construir espacios de democracia, ¿no? de ayuda, de solidaridad. Muy interesante lo que nos señala. Yo pienso que podríamos sintetizar entonces el tema de la autoestima en buscar espacios de realización, de reconocimiento, valoración y resultados en el ámbito de generación de ingresos, ámbito económico, ámbito familiar, personal, afectivo, ¿no? Ámbito educativo, ámbito de participación cívica y ciudadana. Y reconocer los logros, los avances que logremos en cada una de estas oportunidades que están ahí, al alcance de nuestra mano y de nuestra decisión de intervenir sobre eso. Jenny, un abrazo fuerte, nuestros mejores deseos para este próximo año 2026 y esperamos contar con tu participación en próximos programas y vamos a invitar a la audiencia que sigue escribiendo, proponiendo temas como este, no solamente de la autoestima, posiblemente la asertividad, los conflictos, en fin, durante el próximo año. ¿Algún saludo final, por favor? Sí, bueno, quisiera
desearles a todos que digamos, tengan la decisión de ser cada día mejor personas, mirándose dentro de sí mismo y evaluando qué tantas cosas hay que rectificar y avanzar. Y sobre todo, no somos seres solos, sino el ser humano es fundamentalmente un ser social. Y en ese Ajá. sentido, ser un ser social, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Eh, Gary. Un abrazo con ustedes hasta dentro de un momento con la segunda parte del programa. Un abrazo, Gary, hasta el próximo año. Gracias. Abrazo a ti y a tus oyentes. Gracias. Muy bien, amigas y amigos de este su programa Coalición Cínico. Continuamos con la programación del día de hoy. Como dijimos hace un momento, este programa es el que cierra el año. Este año 2025 que ha permitido significativos avances en el tema de la promoción de los derechos de las personas mayores y también observar e identificar algunas limitaciones que existen para que se dé este envejecimiento saludable, digno al que todos aspiramos. Y precisamente sobre eso es que vamos a conversar el día de hoy. Hemos tomado nota de una serie de recomendaciones, sugerencias, datos que nos han ido entregando ustedes mismos en el transcurso de estas últimas semanas para poder crear una agenda que nos permita, ¿qué cosa? Identificar la participación, y de eso se trata este programa, identificar la participación como la oportunidad para un envejecimiento activo, digno y saludable. Un envejecimiento activo y digno. ¿Y por qué agregamos saludable? Porque una de las primeras oportunidades que nos han hecho notar, nos han enviado ustedes mismos, nuestra audiencia, es que estamos en el marco de la década del envejecimiento saludable. Esto es un acuerdo que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud se tomó a nivel de Naciones Unidas para que la década del envejecimiento saludable sea el periodo del año 2021 al 2030. En 2026 estamos ya en la segunda mitad de esa década. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha conseguido? ¿Cómo se está avanzando? Son las cuestiones que tenemos que ir observando. Pero primeramente, detengámonos en algo fundamental, que es el título precisamente de la reunión, de la conversación que vamos a tener el día de hoy con ustedes, entre nosotros, la participación. ¿Cómo así la participación contribuye a un envejecimiento digno? ¿Cómo así la participación nos hace reconocernos y que se nos reconozca como sujetos de derecho? Y cómo así la participación nos permite mostrar que somos los principales protagonistas de aquella aspiración de todas las personas, de todas las edades, a tener un envejecimiento activo, digno, activo y digno, y coincidir con la Organización de las Naciones Unidas en que este envejecimiento sea saludable. No necesariamente libre de enfermedades, pero sí de bienestar, pleno de bienestar, que estén reconocidos nuestros derechos, que estén reconocidos nuestra contribución al desarrollo de la sociedad, que no se nos vea solamente, como muy bien señala la campaña mundial contra el edadismo de la Organización Mundial de la Salud, como receptores de afecto, protección, cariño, cuidados. No solamente somos los principales interesados en el tema del cuidado, sino que nosotros mismos somos nuestros principales cuidadores. Y esto lo tenemos que hacer notar, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que evidenciar. ¿De qué manera? Participando. Participando. Es como en las películas, es como en las telenovelas. Siempre que sale el reparto, dice,
actores principales, los protagonistas, ¿no? Los que aparecen más frecuentemente en escena. Y después hay los co, los coparticipantes, que son los actores secundarios. Seamos siempre protagonistas, seamos siempre los principales actores en todo aquello que tenga que ver con nuestros intereses, que tenga que ver con la política pública orientada, destinada a reconocer, valorar y promover los derechos de las personas en general, pero en particular de la población adulta mayor, de las personas de 60 o más años. De eso se trata. Esos datos nos han hecho llegar y esas oportunidades las queremos compartir. Una de las principales oportunidades aquí en Perú particularmente va a ser el proceso de elecciones generales que tendremos en abril como cierre. Vamos a elegir presidentes, diputados, senadores. Y una vez más señalamos, nuestro rol sí posiblemente sea solamente de participar en las elecciones. Pero hagamos notar a los candidatos que no vamos a elegirlos por ser Juan Pérez, o Perico, o Teresa, o Juana, sino porque forman parte de una determinada organización político-partidaria, porque forman de un determinado partido político. ¿Cuál es el ideario de ese partido político? ¿Qué compromisos tiene o quiere tener? ¿Qué, qué políticas plantea para la población adulta mayor? No es la persona, sino el partido político el que tiene las grandes ideas. La Constitución del país señala de que los congresistas, es decir, los diputados y los senadores en el próximo proceso, no dan cuenta, no responden a ningún tipo de imperativo ajeno a su voluntad, ajeno a su ética, a sus normas de conducta. Y eso idealmente está bien, pero las últimas décadas nos han mostrado congresistas cuya conducta no es la ideal ni ejemplar. ¿Cómo así es que postulan por una organización política y en el proceso de los 4 o 5 años de gestión están en 2 o 3 organizaciones políticas? ¿Todas coinciden? ¿Todas son iguales? ¿Todas son lo mismo? No, los que cambian son las personas. Por lo tanto, debemos ir pensando en un cambio en nuestras mentes primero y luego en las normas legales. Los congresistas son elegidos por partidos políticos. El presidente es elegido por un partido político. Los senadores y diputados van a ser elegidos por un determinado partido político. Que ese partido político se responsabilice por las decisiones, por los aciertos y desaciertos de sus representantes. Porque claro, nosotros los elegimos y nos son los representantes del pueblo. ¿Y cuántas veces hemos podido dialogar con ellos? ¿Cómo así les hacemos llegar nuestros intereses e inquietudes? Aquí tendría que comenzar a pensarse en un cambio para que sean los partidos políticos que sean fuertes realmente y podamos elegir por la opción A, B o C o Z, pero corporativa, no por una buena persona, que a veces resulta que no lo es tanto. Ahí están los antecedentes judiciales, gente que deja el Congreso y va a la cárcel, gente que al periodo siguiente es sentenciada porque durante los 5 periodos de gestión estuvo en procesos judiciales. Eso es lo que tenemos que ver, analizar. Y esa es una de las formas de tener un envejecimiento activo, participando en el proceso electoral, pero no solamente el día de la votación, sino cumpliendo con nuestro deber cívico de dialogar, de intercambiar, de participar en sesiones de debate con nuestros vecinos, nuestra familia. Por más que nos digan algunos, ¿no? Aquí este grupo de chat es solamente de amigos. Hablamos de recuerdos, de buenos momentos. Que no se toque el tema de la política, ni del deporte, o el fútbol, o el vóley, porque esto genera discusiones. ¿Y cómo así es malo discutir? Lo que es malo es el agravio, la ofensa personal. La discusión, el debate, tiene que darse, porque es el intercambio de ideas y de argumentos que respalden nuestras ideas. Si no discutimos entre amigos, menos vamos a discutir entre desconocidos. ¿Y eso qué significa? Que participaremos menos y que serán unos pocos los que tomen decisiones por nosotros finalmente.
Así de que celebramos aquí desde Coalición Senior y agradecemos la voluntad y el interés que han tenido ciudadanos y ciudadanas para hacernos llegar algunos detalles, algunos datos que estamos compartiendo con ustedes como oportunidades que tenemos ya a puertas del 2026 para fortalecer, promover ese envejecimiento activo y digno que todos merecemos, al que todos aspiramos. Nos señalan que en el tema de la participación, y hemos hablado en otras oportunidades, se trata del voluntariado. Ah, claro, dice regalar, llevar. No, 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 no. No hablemos solo de ese voluntariado filantrópico, el desinteresado, el que entrega todo a cambio de nada. No. Pensemos, preocupémonos y hagamos ejercicio de ciudadanía participando en el voluntariado con propósito, que no significa que vamos a cobrar un sueldo por lo que hagamos, sino que vamos a hacer seguimiento para observar la transformación, el voluntariado transformador, el cambio que genera nuestra intervención solidaria, nuestro compromiso cívico, ciudadano, ético. Ahí donde hay una carencia, donde hay una débil participación del Estado, estamos interviniendo. Evaluemos, porque esa será la recompensa que recibiremos por nuestro esfuerzo. Y el próximo año, el 2026, la Organización de las Naciones Unidas lo ha declarado como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. No es para celebrar solamente por celebrar, sino es un voluntariado con propósito que busca ¿qué? Cambiar. ¿Cambiar qué? Aquello que motiva nuestra intervención. Si se trata del hambre, de las ollas comunes, que hay una política de Estado, que hayan oportunidades de empleo, que las remuneraciones sean justas. No las vamos a cambiar de un día para otro, por supuesto, pero que quede en nuestra conciencia, en nuestra mente, y cerebro y en las de los demás ciudadanos, que esa es la idea. Ese es el propósito de nuestra intervención. Cuando tocamos la puerta de la empresa privada, de las comunidades de fe, de los vecinos, de las vecinas para que colaboren, en ese espíritu, en la necesidad, en la búsqueda de ese bien común al que todos tenemos derecho en la medida de que todos tenemos derecho a una vida digna, con derechos y responsabilidades. Hay otro tema que nos informan también en relación particularmente a este segmento de población, que son las personas de 60 o más años. Es la campaña que está liderando la Organización Mundial de la Salud contra el edadismo. No se trata de decir nada más no al edadismo, no a la discriminación por edad. Se trata de comprometernos a informarnos y a informar. ¿Cuáles son las características de la vejez? ¿Realmente es que no aprendemos nada, que no podemos amar, que no podemos cambiar de empleo, que nos molesta todo, que tenemos mal carácter? ¿O estos son estereotipos que tenemos que erradicar? No solamente a través del discurso de terceros, el abogado, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el gerontólogo, el geriatra, el educador. No, nosotros, las personas de 60 y más años, somos las que tenemos que ir transformando ese imaginario que tiene la gente acerca de lo que significa la vejez y esta etapa de la vida. No se trata de que los demás hablen por nosotros, se trata de que seamos nosotros los principales protagonistas de la promoción de un envejecimiento digno, de un envejecimiento activo. ¿Cómo? No es contando, es haciendo, no solamente deporte, sino participando en las actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de la escuela de nuestros hijos o nuestros nietos, de la universidad, del club, de la asociación de vecinos, siempre presente. Y el Año Internacional de los Voluntarios es la oportunidad para eso. ¿Por qué? Porque va a permitir esfuerzos de Estado, sociedad civil, empresa privada, dentro de la sociedad civil, las comunidades de fe, las iglesias, la católica, la evangélica, la judía, la bahá'í, la budista, la musulmana, los budistas, todos. ¿Saben qué? Y los hemos dicho en otras oportunidades. Todos tienen un imperativo ético coincidente, un imperativo que dice, trata al otro como quieres que te traten a ti.
Esa es la gran coincidencia y eso debemos de tomarlo, recogerlo, para que nos fortalezca, para que mejore nuestra autoestima, como hablaba el doctor Gary hace un momento, ¿no? Para fortalecernos y poder enfrentar adversidad, las limitaciones, las dificultades que se presentan y se van a presentar también este próximo año, Año Internacional de los Voluntarios, año del proceso electoral, año en que una vez más se celebrará el Día Internacional del Voluntariado de las Personas Mayores el 15 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Miren qué importante. Este 15 de junio tendremos que ser más las personas mayores, tienen que ser más las organizaciones en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Pakistán, España, Bulgaria, etcétera, en el mundo, Japón, Corea, que vayan mencionando, señalando cuáles son los derechos que han sido vulnerados, cuáles son las situaciones de maltrato que se han pasado y cómo se ha hecho para enfrentar esa situación adversa e incluso para ser superada. Para nosotros está claro, el envejecimiento activo como concepto, la participación ciudadana como puesta en práctica de ese concepto de envejecimiento activo es y será la principal herramienta para prevenir y evitar el maltrato. Aquí en Perú, desde el año 2021, está aprobada la política nacional multisectorial para las personas mayores. Primer objetivo, el cuidado de las personas mayores. Quinto objetivo, la participación. Hay que revertir, hay que cambiar. Si nosotros participamos, cuanto más participemos, menos cuidados vamos a necesitar y menos cuidadores. Y sobre los cuidadores tengamos claro, cuando son cuidadores familiares, que tienen que tener nociones generales, ¿no? De cómo atender, cómo ayudar a la persona a desenvolverse, no necesitamos título, necesitamos información. Entonces, tengamos eso claro y que hay un concepto y que hay un artículo de la ley aquí en Perú y en general sobre la educación no formal o educación comunitaria en todos los países del mundo, que es aquella que no ofrece título. No dice que no ofrezcas calidad educativa y no hay que estar tomando exámenes sobre la calidad de los servicios o programas educativos que realicemos, ni una oficina de certificación de lo que tú enseñas está bien. Hay que ver nada más cómo se desempeñan las personas que la comunidad ha formado, el club del barrio, la asociación de pobladores, el comedor popular, que puede gestionar espacios de capacitación, también sobre vejez, también sobre gestión del comedor o la organización, pero para eso no se requiere título. La universidad, el instituto superior, está bien, en buena hora, sus cursos de gerontología, formación de gerontólogos comunitarios, de cuidadores profesionales, perfecto, eso hay que aplaudirlo, se va a necesitar y se necesita, pero lo que más necesitamos las personas en general al interior de nuestras familias es información certera para evitar, prevenir situaciones de abuso y de maltrato precisamente. Este 15 de junio del año 2026, entonces, sea el espacio para que las personas, las organizaciones de personas mayores, podamos mostrar la contribución que hemos hecho a la sociedad. No solamente, y bueno, ahora la Defensoría del Pueblo, las instituciones pro derechos humanos de las personas mayores señalan informes, tanto abuso financiero, maltrato institucional, abandono, sí, hay cifras, pero que también muestren a través de las propias personas mayores y sus organizaciones toda la contribución y toda la autodefensa. Con esta contribución y participación que hacemos las personas de 60 o más años en pro del respeto a nuestros derechos y en pro de una vida digna, de un envejecimiento activo y digno. Esto es importante que se tome en consideración y que se tome en cuenta. Nos hablan, por otro lado, de otros actores. Por ejemplo, en abril, la Youth Service America es una ONG norteamericana que promueve la celebración del Día Mundial del Voluntariado Juvenil. Aquí nos informa que el Centro Nacional de Voluntariado Senabol Perú, tan cercano a Coalición Senior, está iniciando el próximo año una campaña muy fuerte
sobre Senaboy Infancia, que buscará informar, capacitar, educar a los educadores y padres de familia y líderes comunitarios sobre el voluntariado en la infancia. ¿Para qué? Para formar en valores. No es para tener mano de obra gratuita de los niños, no, sino para que la solidaridad, uno de los principales valores del voluntariado, se practique. No que se conozca a través de un texto, de una publicación, de un libro, de un manual, sino que se haga. El voluntariado es una forma de educación en la práctica, a través del mismo hacer de las cosas. Y aprendemos a ser solidarios, a tener un liderazgo participativo, a, a tener, asumir responsabilidades. Y esto se puede hacer desde la primera infancia con pequeños detalles de solidaridad, preocupación por el entorno, no arrojar papeles al piso, ¿no? Poner un tacho, cuidar ese tacho, poner anuncios, decorar carteles acerca de la protección del ambiente, del respeto, de la celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, donde también las personas mayores tenemos que tener presencia en defensa de los derechos de las mujeres y visibilizando la contribución de las mujeres y en particular de las mujeres adultas mayores en la promoción de los derechos de la familia, de la infancia y de los propios derechos de la mujer. Esto es importante que lo tengamos claro porque de eso tratan las oportunidades. Las oportunidades es estar atento. ¿Qué pasa en mi entorno? ¿Qué hace el vecino? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo eso puede ser de utilidad, puede contribuir a que el impacto de mi intervención tenga mayor resonancia, sea conocido y sea fortalecido con el aporte de otros? Medir el impacto es medir los cambios que originamos con nuestra intervención. Y esto es paso a paso. Hablamos con el doctor Gehling en la sesión anterior acerca de esa carga que tenemos los latinoamericanos de ser la región más inequitativa del planeta por décadas. Por décadas contribuyamos a que eso cambie. Pasito, pasito a paso. No es que todos vamos a ganar igual ni todos vamos a... No es eso, sino que haya una distribución de los bienes, los recursos, de acuerdo a las diferencias, que quienes necesiten a un nivel de apoyo lo reciban de manera oportuna y respetuosa, respetando la dignidad de las personas. Entonces, hemos señalado que en el tema del voluntariado tenemos el Día del Voluntariado Juvenil, la campaña de Senaboy Infancia, y además, una vez más, por 20 años en el mundo, se va a celebrar el Día de las Buenas Acciones. Y esto es bien importante. Miren las oportunidades y las coincidencias. Será el mismo día de las elecciones generales en Perú, un domingo, el domingo de abril. Así es de que en la primera buena acción que podemos hacer todos es tener un voto informado, un voto de conciencia y participar en el proceso a través del voto. Pero podemos ir preparando todo eso a nuestro ánimo. ¿De qué manera? Informándonos, compartiendo, discutiendo con la familia, con los amigos, con respeto, con altura, de una manera proactiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son nuestras diferencias? ¿Cómo vemos? No se trata de odio o amor. No se trata de que a mí no me gusta ese candidato porque es gordito, flaquito, tiene el pelo negro, rubio. No, no. Es por sus obras, por lo que hacen y por lo que tienen planeado hacer. Y aquellos partidos que están actualmente en la gestión pública, sea a través del Ejecutivo o del Legislativo, ¿qué han hecho? Porque seguramente ya no van a presentar su plan para el nuevo periodo, pero ¿qué han hecho? ¿Cuáles son las normas que han aprobado en el Congreso? ¿Qué ha pasado en las municipalidades o en los gobiernos regionales donde les ha tocado ejercer una responsabilidad en base a un plan, a un proyecto que nos presentaron hace algunos años? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está la continuidad, ¿no? Licencia o permiso para participar en este proceso electoral y en qué quedó el partido. El partido,
político que estaba administrando ese gobierno local, esa municipalidad, ese gobierno regional o provincial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y hay otros conceptos que también están difundiéndose en el mundo que nos permiten vincular. Y ustedes dirán, oye, pero nosotros estamos viendo el tema de la vejez y tú nos hablas del Día Global del Voluntariado Juvenil, que Senabol está lanzando una campaña, Senabol Infancia, por el voluntariado desde la infancia. Es que la sociedad, como la familia, no es de una sola generación, es intergeneracional. Por eso es que también nos señala que tenemos que visibilizar el voluntariado intergeneracional como una oportunidad de interacción de diferentes generaciones, de valoración, respeto, de ayuda mutua entre diferentes generaciones. Y ahí es donde ingresa el voluntariado universitario y el voluntariado corporativo, el empresarial. ¿Por qué? Porque en la empresa también hay personas de diferentes generaciones. En el ámbito laboral, en los ministerios, hay personas de diferentes generaciones. Y debemos haber escuchado o padecido algunos de los aspectos de discriminación por edad que aún persisten, de eso estamos mencionando, en la campaña del edadismo de la Organización Mundial de la Salud. El voluntariado intergeneracional permite un vínculo entre las generaciones que muestran las capacidades, los dones de cada uno. Por supuesto, las personas mayores tenemos una ventaja comparativa, que es la experiencia, que es los fracasos que hemos tenido y también los aciertos, pero sobre todo los fracasos, porque eso es lo que más educa, lo que más nos enseña. Y no se trata de estar buscando equivocarnos a cada rato para aprender más. Se trata de asumir las experiencias, esas que da la universidad de la vida. Y por eso es que aquí desde Coalición Simio también entregamos como oportunidad a la comunidad y a la sociedad en general de Perú y los países a los cuales llega este programa, el concepto de la universidad de las personas mayores o universidad de la tercera edad, no como un espacio de calificación, sino como un espacio sobre todo de evidencia, de transmisión de conocimientos y experiencias de quienes, de las propias personas mayores. Eso nos va a enriquecer, eso nos hace protagonistas. Protagonistas no solamente en la celebración o en la defensa, sino en la educación de la universidad comunitaria de las personas mayores. Y hay otra actividad que nos señalan que están promoviendo desde el Centro Nacional de Voluntariado ya por 18 años. Desde el año 2001, el Centro Nacional de Voluntariado, en 2002 que se constituyó, el 2001 lo hicieron como Comité Nacional de Celebración del Año Internacional de los Voluntarios, lo que llaman el Festival de la Buena Voluntad. Construyamos juntos una sociedad justa y solidaria. Qué hermoso lema, qué buen compromiso, qué buena aspiración, qué brillante oportunidad para ser nosotros, en el lugar donde estemos, parte de ese juntos, de esa construcción colectiva, participativa, integral, colaborativa. ¿Para qué? Para una sociedad mejor, una comunidad, un barrio mejor, hacia un país mejor, más humano, más digno, más honesto, que es lo que se necesita también, honestidad, por la carga tremenda que tenemos de los niveles más altos de gobierno de corrupción. El Festival de la Buena Voluntad se desarrollará en marzo de este año, el 14 y 15 de marzo en Jicamarca, en el Colegio Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca. Y desde este programa no solamente celebramos esta iniciativa, comprometemos, porque también van a participar activamente personas mayores, sino invitamos a la comunidad en general de todas las edades, a la empresa privada, a las comunidades de fe, a sumarse a esta causa para tener como un programa piloto, una muestra de cómo cuando nos unimos de todas las edades, de diferentes generaciones, de diferentes ámbitos de gestión, Estado, sociedad civil y empresa privada, podemos lograr extraordinarios resultados positivos, favorables para las personas de todas las edades. Algo más entonces tenemos ahí, en el Festival de la Buena Voluntad. Y si algo que no necesito casi decir. Todo esto que acabamos de señalar está no solamente para el año 2026,
para todos los años, toda la vida. Está a la mano, hay que tomarlo. Y hay que tomar entonces las celebraciones locales, las del barrio, las de la comunidad, las de la cuadra, para que se nos vea en la ciudad. No necesariamente somos los que tenemos que liderar, dirigir, organizar, ser maestros de ceremonia, los que bailamos, pero ser parte de las celebraciones, las conmemoraciones comunitarias locales, nacionales y las internacionales. El año 2026 es el año internacional de los voluntarios para el desarrollo sostenible. Van a haber oportunidades de intercambio y desde aquí las vamos a promover para que se vea la contribución de las personas mayores, también para que se vea esa sed, esa aspiración de conocimiento, de mejora que tenemos las personas mayores, para no quedarnos atrás, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ser parte de, para generar esas alianzas que también señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer alianzas por edades, alianzas por trabajo, alianzas comunitarias, alianzas con el Estado, alianzas con las iglesias, alianzas con las empresas. De eso se trata. No solamente de conversar de cosas agradables o del clima con la familia y los amigos, sino hablar de la paz y el desarrollo, de la participación, de las capacidades, de la búsqueda del bien común, del bienestar, por ese envejecimiento digno y activo al que no solamente aspiramos las personas mayores, sino deben de aspirar y buscar personas de todas las edades. Y algo más, reconocer en esta campaña de la Organización Mundial de la Salud, de la campaña contra el edadismo, como una gran oportunidad para vincularnos con todos estos actores. Este año, 2025, se llevó a cabo el 7º Congreso Internacional de Voluntariado Interuniversitario Intergeneracional a cargo de la Red Vives. Hay que invitar a la Red Vives. Le hemos invitado en algunas oportunidades. Hay que tomar nota de lo que nos dice, de sus experiencias, de los resultados, de los planes que tiene para el año 2026, para hacer más visibles las relaciones intergeneracionales, no solamente desde la academia, que es la universidad, sino también desde la comunidad, desde el barrio, desde la manzana, desde la asociación de pobladores, de vecinos. Y la participación, amigas y amigos, de nosotros como ciudadanos mayores tiene que darse y debe darse a través de organizaciones, del club del barrio, como hicieron en Independencia, como están haciendo en Independencia, como un club de deporte, de fútbol, para ser más concretos, y nos anuncian que han sido subcampeones en un campeonato interdistrital o distrital que se ha desarrollado ayer o hace pocos días. ¿Por qué? Porque el deporte también une, el deporte comunitario, el deporte por el deporte une. Y no solamente se trata de participar en las campañas 5Q, cuando regalan una zapatilla o damos un polo con una marca de una empresa de bebidas, en fin, hidratantes o lo que fuese. No, sino se trata también del bienestar del barrio, de la comunidad, con el que debemos salir a caminar por el barrio para hacerlo saludable, para reconocer, identificar qué vereda, qué pista tendría que mejorarse, para hablar con certeza de qué tan accesibles son los parques, qué tan accesibles son las calles de nuestra comunidad, que eso también es una forma de participar. Miren cómo se combina, cómo se complementan, ¿no? Cómo se enriquece nuestros niveles de participación participando, siendo activos, caminando, yendo a la presentación, asistiendo a la presentación de un libro, que no tiene por qué ser de un autor famoso. Aquí hay una oportunidad y un desafío. Entrevistamos a Selmira Aguilar, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿no? Que nos mostraba, nos enseñaba cómo escribir. Miren, así como el envejecimiento activo tiene la participación una herramienta fundamental para evidenciarse como envejecimiento activo, escribir directamente lo que sentimos, lo que recordamos, nos hace escritores. Posiblemente con errores de ortografía, pero o de redacción. Tenemos en la inteligencia artificial y en los mismos programas
de Internet, de textos, de elaboración de textos, el Word, corrector de textos. Así de que si usamos una pequeña computadora, vamos a tener esas ayudas. Y después tenemos en estas cuestiones de redacción de historias, historia de mi barrio, historia de mi pueblo, historia de mi cuadra, historia del fútbol, en Santa Anita, en Vistarte, en el Callao, en Cajamarca, en Loreto, en fin. ¿Con quiénes? Con los vecinos, con los que han estado ahí. Leer estos grupos de diálogo del que estamos hablando, leer entre nosotros lo que hemos escrito, una o dos paginitas, no en el detalle, el día tal, que estuve en tal sitio de 3 a 4, participó, fulano dijo aquello, no, sino, y esto también es importante, lo que sentimos, lo que sentimos, lo que disfrutamos o lo que nos dolió, para tener una historia graficada, emotiva, que con corazón acerca de lo que pasa y lo que ha pasado en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra zona habitual de confort, en el sitio donde vivamos o vayamos. Entonces, de eso se trata, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. El 2026 es un año de grandes oportunidades. La primera gran oportunidad es la participación como la base para un envejecimiento activo y digno. Y oportunidades de participación las acabamos de mostrar. Y les invitamos a hacernos llegar otras oportunidades que identifiquen en sus barrios, en sus comunidades, para presentarlas aquí en el programa. Hemos planteado, aquí nos han hecho llegar algunas recomendaciones sobre voluntariado, cosas que pasan en la comunidad y en el país, como las elecciones, como el día de las buenas acciones, en fin. Veamos eso, compartamos eso, intercambiemos ideas y definitivamente vamos a tener todos una oportunidad de un envejecimiento activo y digno, y un mejor país, un mejor barrio, una mejor familia. Feliz año, feliz 2026. Que mantengamos las expectativas, las esperanzas, las ilusiones y los sueños, pero no solamente aquí en la mente, y no solamente en nuestro corazón, sino en todo nuestro ser, para buscar hacerlos realidad. No vamos a lograr grandes cambios de un día para otro. Los que tenemos más de 60 o 70 años sabemos que las cosas tienen su tiempo, toman su tiempo, pero lo principal es dar el primer paso, el segundo o el quinto, según en el proceso en el que nos encontremos. Muchas gracias por la audiencia. Los invitamos a darle me gusta, al darle like a la página de Facebook, de YouTube, donde aparece el programa, y a compartirlo con algunos comentarios. Y bienvenidos los comentarios de ustedes. Próximamente, lo anunciamos, vamos a presentar ya una página web donde hayan documentos a los cuales puedan acudir en busca de esa información serena, objetiva y certera sobre lo que es la vejez y las oportunidades que la vida nos da para un envejecimiento activo y digno para todos nosotros. Muchas gracias. Feliz año 2026. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.